Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida. Qué gusto poderlos saludar en este frío día del mes de enero de 2020. Ya estamos en 2020. Quiero aprovechar esta oportunidad y este espacio para saludarles desde aquí, desde las instalaciones de la Universidad Dr. Emilio Cárdenas, en Tlalnepantla, Estado de México, donde laboramos, en el Centro de Estudios Históricos, en donde estamos haciendo investigaciones históricas para este año 2020, de grandes conmemoraciones que van a ocurrir durante esta década y algunas publicaciones que vamos a hacer a través de nuestra editorial. Y bueno, platicarles de todo esto, de estas novedades, pero sobre todo saludarlos y darles este mensaje de año nuevo. Cada año es un esfuerzo de renovación. El tiempo es un tiempo cíclico. No contamos el tiempo de manera infinita, sino que lo dividimos en segundos, minutos, horas, días, años, lustros, décadas, siglos, milenios, y de esa manera vamos moviéndonos desde el punto de vista psíquico en el tiempo y vamos creando esta creación que se llama la historia. Y bueno, todos traemos nuestra propia historia personal y nuestro tiempo histórico. Llevamos una vida y esto nos ubica en qué tan viejos o qué tan jóvenes somos. Y esta es una reflexión muy interesante, muy importante que debemos hacer. Comenzar el año siempre nos trae ese sentido y espíritu de renovación en todas las culturas, en todos los pueblos, en todas las sociedades. El tiempo se ha contado. Hay diferentes formas y México es uno de los países con más años. Somos una vieja civilización. Somos una cuna de la humanidad. Ya en el año 5000 a.C., hace 7000 años, el Valle de México era un sitio especial dentro del mundo. Aquí estaban por nacer grandes modelos sociales, el urbanismo, los grandes desarrollos, los estados imperiales, las civilizaciones antiguas, como Teotihuacán, o como los mayas, o como los toltecas, o los aztecas. Somos una región del mundo privilegiada porque este lugar era un lugar selecto, muy selecto. Su belleza, nos hemos empeñado en destruir al Valle de México y al centro del país, pero no lo hemos logrado, y qué bueno que no lo logremos nunca, porque ¿qué atrajo a los pueblos antiguos a asentarse aquí, a quedarse aquí, a venir aquí? La belleza del valle. Uno de los lugares más portentosamente bellos sobre la tierra es México. Sus serranías, sus cordilleras, sus montañas siempre nevadas, sus valles verdes. Las alturas que van desde el nivel del mar hasta los 5000 y pico de metros hacen que estas tierras tengan todos los climas, todas las floras y las faunas. Entonces es un lugar especial. Y a este lugar llegaron muchas culturas y pueblos a desarrollarse. Y es un lugar robacorazones. Fíjense que hemos estado hablando de Hernán Cortés. Precisamente en una de las cartas, Hernán Cortés dice que él ya no es de España, que él ya es de aquí, que él aquí quiere quedarse y aquí quiere morir, y lo logró, y aquí está, y se quedó. Y muchos no lo quieren, inclusive se insultaba su tumba en siglos anteriores, y no lo tenemos como en un lugar de honor, sino que todavía no lo queremos. Nos hemos tardado 500 años y creo que nunca lo vamos a querer, pero finalmente es el origen.
tendría sus motivos, algunas veces cruentos, pero también era una persona que nos legó un portentoso bagaje de conocimiento que trajo a Europa, de una nueva religión, una nueva visión del mundo. Entonces la historia no es para juzgarla, es para observarla. Somos la síntesis de dos sangres, de dos tradiciones, la que tuvo su lugar en Mesoamérica y la que vino del Mediterráneo. Y yo no sé de cuál de las dos nos podamos sentir más orgullosos, pero sumar es más inteligente que restar, y nadie nos obliga a restar. México es esa magia de sumas, es esas sumas maravillosas. Mi padre era español de Andalucía, pero la familia se avecindó en Cataluña después de la Guerra Civil Española, y un día uno de mis familiares que viene de por allá llega y lo paseo, y lo estoy paseando por México, y llegamos a Puebla, a la ciudad de Puebla, y le maravilló ver la talavera poblana, es decir, la cerámica maravillosa que se hace en el estado de Puebla. Y entonces yo le dije, mira, aquí está Babilonia. Se me quedó mirando y me dijo, ¿por qué Babilonia? Digo, pues mira bien, ¿esto quién lo inventó? Hace 4000 años los babilonios crearon la cerámica vidriada que hoy se fabrica en Puebla. Le llamamos eufemísticamente poblana. En España le llaman de otro modo, le llaman Talavera, por ese lugar donde se hace la cerámica vidriada en España, que es Talavera de la Reina, en el centro de la meseta. Pero en realidad, ¿de dónde vino la cerámica esa tan hermosa de Puebla y de Talavera? Bueno, pues llegó a través de los almohades, y a su vez, ¿de dónde la tomaron? Pues de Mesopotamia. Es decir, que esa cerámica maravillosa que se hace en Puebla, hace 4000 años era de Babilonia y hoy es de México. Eso es precisamente sumar, enriquecer, engrandecerse. 4000 años de tradición cerámica, que hoy cuando uno visita el centro de la ciudad de Puebla queda maravillado, yo diría casi extasiado, por ver toda esa azulejería de cerámica, todo ese arte acumulado de 4000 años de experiencias y de artistas. Pero eso no lo trajo España, pero no era español. A España se lo llevaron los árabes, pero no era árabe. Los árabes lo aprendieron en Egipto, pero no era egipcio, sino que llegó a través de Siria y de Damasco, a través de las caravanas, la tradición, hacia el año 700 a.C., y venía de la meseta, de la gran planicie del Tigris y el Éufrates, de la cuenca de la Mesopotamia. Y ahí fue descubierto hace 4000 años el arte de fundir las resinas y las tierras, y en el torno del alfarero hacer las formas y luego recubrirlas con el vidrio laqueado. Y hoy ese vidrio laqueado lo compramos en Puebla, a veces ignorando que hay 4000 años y medio mundo de distancia. Y eso es lo maravilloso de México. ¿Por qué México llegó a ser tan importante en esto de la talavera española, que a su vez era árabe, que a su vez era egipcia, que a su vez era asiria y Babilonia? Bueno, pues porque las rutas de comercio llevaban esta rica mercancía hacia el Magreb africano, luego hacia Marruecos, y de Marruecos pasó a España. Las iglesias de Guanajuato y del Bajío están cubiertas de talavera poblana, que en realidad es Babilonia, como las puertas por las que entró Alejandro Magno, la puerta de Ishtar, que hoy está en Alemania, rescatada por los arqueólogos alemanes,
Bueno, eso es México, esa suma, es maravilloso. Es maravilloso encontrar que ese arte mesopotámico se ha desarrollado de tal manera en México que hoy lo tenemos en Guanajuato, en Tlaquepaque, de Puebla pasó a San Luis Potosí, a Chiapa de Corzo, es decir, se extendió a Oaxaca y en todo el centro de México es fabricante de cerámica vidriada, maravillosa. Dolores Hidalgo se caracteriza por eso. Tlaquepaque en Jalisco, Tonalá también, en Chiapas. Y uno se queda pensando que la cultura es una transmisión de ideas y el arte es una gestoría que se mueve en el espacio y en el tiempo. Y por eso México es mágico, porque es la suma de tantas herencias, porque así como nos llegó de Mesopotamia a través de esta larga cadena de intermediarios, la tradición de la talavera vidriada, e igual nos llegó la tradición del trabajo de la plata que hoy se hace en Tasco, pero que es persa, que nació en Irán, ese trabajo de bruñido de metales, llegó de Irán a Roma y a Atenas, y de ahí a Roma, la capital imperial, y los romanos lo llevaron al sur de España, a Andalucía y a Huelva, y después España nos lo trajo al Nuevo Mundo, y hoy, en nuestro México de hoy, qué cosa tan maravillosa, lo tenemos y decimos, ah, mira la plata de Tasco. Y yo me pregunto, ¿de Tasco? ¿Es que de veras esta plata tan adornada, tan hermosa, tan bella es de Tasco? Porque eso se me hace iraní, eso es persa, eso viene del centro de Asia, de hace 4000 años también, porque Ciro y Darío lucían esa joyería que hoy nos venden precisamente en Tasco. Como pueden ver ustedes, esa es la filigrana de España. A veces se nos olvida que la España que nos conquistó en 1521 era la culminación de una serie de civilizaciones. Detrás de Hernán Cortés y de su terrible violencia, también llegó la civilización. La talabartería tiene un origen no menos espectacular. La talabartería de una silla charra mexicana. Pero uno dice, ¿dónde nació eso? Ah, pues en las estepas de Rusia. ¿Y cómo llegó de las estepas de Rusia a Jalisco? Bueno, por la misma ruta, por la ruta de España. ¿Y a España cómo llegó? A través de la Escitia. Los escitas eran grandes guerreros que galopaban en el sur de Rusia, en lo que hoy se llama Ucrania, y después llegaron por Tracia al mundo aqueo, a Troya. En la época de la guerra de Troya, en el año 1184 a.C., los escitas habían legado a los aqueos el arte del trabajo de la piel para las montas, es decir, las sillas del caballo, la jarciería asociada. El talabartero era un experto capaz de curtir la piel, luego tejerla, cortarla, labrarla y esculpirla. La piel esculpida de una brida, de una rienda, como las que usaba Bucéfalo, el caballo de Alejandro de Macedonia. Y ese arte ecuestre pasó a Roma, de Tracia a Macedonia y a Grecia, y de Grecia pasó a Roma. Y los romanos lo llevaron a Hispania, a Andalucía, y se desarrolló en todo el occidente de Europa, en la península ibérica, en Francia, y luego en el sur de Britania, donde los romanos también llevaron este arte. Pero este arte jamás se perdió. También el arte del bruñido de la piel pasó
por el lado escita a Turquía, y de Turquía a Egipto, y de Egipto al Magreb. Y también hay una escuela de tradición árabe del trabajo de la piel, o el bruñido de la piel. Y obviamente en Al-Andalus, donde se desarrolló hacia el año 850 el gran califato de Córdoba, se fusionaron todas estas tradiciones, la metalúrgica que venía de Persia, la cerámica que venía de Babilonia, y de las estepas escíticas, la curtiduría de las pieles, el cortado de las pieles, el trabajo de las pieles y la talabartería de las pieles, el labrado de las pieles. Y se convierte en algo tan mexicano. A veces nos olvida que la palabra charro servía en el norte de España para designar a un payés, es decir, a un campesino de a caballo. Ese es el origen de la palabra charro, y allá se le sigue diciendo, en Navarra, pues, sigue usando esa palabra charro para decir jinete. Toda esta tradición es México. Somos una suma maravillosa, maravillosa. Es una gran cultura. Entonces, cuando se da el momento del encuentro entre los dos mundos, a veces no pensamos en todo esto. Así como nuestros campesinos habían durante siglos creado el cultivo del cacao, que se llevó a Europa, y el cultivo del maíz, que también se llevó a Europa, el cultivo de la vainilla, que también deslumbró al mundo. Así como nosotros le dimos al mundo el chicle y la vainilla y el cacao y el jitomate, y bueno, no pararía de mencionar todo lo que mandamos en semillas y en sabiduría del conocimiento de las plantas. Así otros lugares del mundo nos trajeron una revolución de conocimiento. Y todo eso se fermentó en esos 300 años que llamamos la colonia, en donde fuimos parte del imperio español, que en el siglo XVI era la primer potencia del mundo. Hoy decimos que Estados Unidos es un país poderoso. Bueno, en el siglo XVI España era la primera potencia del mundo. Y era hegemónica. La única voluntad del mundo era España. Tenía el control de toda Europa, del Nuevo Mundo, del sureste asiático, de los mares del planeta. Cuando España, bajo Felipe II, fue gobernada, era la potencia hegemónica del mundo, con Carlos V y con Felipe II. Y la presencia de esa España en el siglo XVI mexicano, pues nos trae la aventura de ser parte de ese imperio, y nos cristianizamos, y se nos trajo la palabra divina a través del mensaje católico, y nos convertimos a la cristiandad. Y todo eso nos debemos recordar justo ahora, porque esta década que hoy se inaugura, pues veremos muchas conmemoraciones, pero sobre todo yo quisiera que nos enfocáramos en ese mensaje. Todo lo que somos se lo debemos a nuestras dos tradiciones culturales. Por supuesto que nos enorgullecemos de las enchiladas, de los tamales, del pozole, de nuestra cocina, considerada una de las 5 mayores del mundo, porque la cocina mexicana acaba de ser homenajeada, considerada una de las 5 cocinas mayores del mundo, por el número de salsas y platillos e ingredientes y el tamaño de su culinaria. Obviamente ese es el legado de México al mundo, sus sabores y sus plantas, sus ricos olores y sabores. Pero cuando Europa y América se funden en uno, nosotros fuimos una de las
sociedades más exitosas porque sumamos todo lo que ya éramos a todo lo que ahora habríamos de ser. Entonces, por eso yo no veo la conquista como una conquista, sino como una fusión de razas, una fusión de conocimientos. Y la grandeza de México es por ambos linajes. No podemos desdecir ni negar ninguno de nuestros orígenes, porque eso sería perder en lugar de ganar. Cuando vemos la monumentalidad de esos 300 años en los que pertenecimos al Imperio Español y vemos el legado y la riqueza que nos trajo, nos quedamos realmente asombrados. Esas catedrales, como la de Morelia, Puebla, Zacatecas, México, la Catedral de Chihuahua, la de Durango, las grandes obras colosales, las ciudades coloniales, algunas verdaderamente deslumbrantes como Querétaro, San Luis Potosí, Morelia, esas ciudades que se quedaron en el tiempo, esos legados como Taxco, Santa Prisca, como San Miguel de Allende, como la ciudad de Guanajuato, en su lengua original, Guanajuato castellanizada. Todas esas síntesis son la grandeza de México. No se pueden divorciar, no se pueden separar. Son fusiones y adquisiciones, legados maravillosos. Somos una civilización milenaria, de legados verdaderamente maravillosos. Estuvimos en el cruce de caminos, en el gran punto estratégico del mundo. El Imperio Español desde aquí se extendió a Asia. La gente a veces no tiene noticias, pero en el siglo XVI, México, el Virreinato de Nueva España, incluía territorios de Asia, como Filipinas, del sureste asiático, islas, incluía territorios enormes, y toda la costa oeste de los Estados Unidos y toda Centroamérica hasta Costa Rica. Realmente es por ignorancia, no nos damos cuenta de estas verdades, de estas realidades. Y hoy ese fermento de los siglos, porque las culturas mientras más añejas son como el vino. El vino, en lugar de arranciarse con los años, gana en lugar de perder. Y eso es el trasfondo de lo mexicano. Los hilados y los tejidos que nos trajo España, una de las industrias básicas del periodo colonial. El arte de hilar, que se fundió con el arte de hilar aborigen, con el arte de hilar algodón de los olmecas, mayas, totonacos y huastecos, los huamantlecos. Los textiles que había en el Nuevo Mundo eran deslumbrantes. Y luego se fundieron con los textiles que venían por el galeón de Manila, desde Asia. Y entonces surge en México por las influencias que vienen de Europa, de Flandes, a través de La Habana, y que viene de China, a través de Manila, y a través del galeón, a dar el gran arte de los rebozos tradicionales mexicanos, que incluyen la seda, que viene de Oriente a través del galeón de Manila. Y entonces surge en el siglo XVII y XVIII la gran industria textil mexicana, que es impresionante. Y eso es otro legado, es otra suma. Ya habíamos hablado de la cerámica diamantina de Talavera. Habíamos hablado
del metal y de la plata y de la evolución desde Irán hasta Tasco. Ya habíamos hablado de la talabartería, el trabajo de la piel y el bruñido de la piel que va hasta Jalisco, pero que viene desde Rusia, desde Sitia. Pero hablamos de los textiles que se fusionan con la gran tradición mesoamericana del algodón, trayendo la seda de China a través de la nao de Manila, a través del galeón de Manila, y entonces todo el arte chino que llega a la tradición poblana y guamantlera y del Bajío y de Santa María. Eso es una suma. Todas esas sumas nos dan esta impresionante cultura descomunal que hoy se llama México. Y tenemos que reflexionar que eso es realmente el siglo XVI. Es esa suma de sumas que nos reinventó. Y cuando hablamos del mes de enero tenemos que hablar de reinventarnos. Por eso estoy hablando de este tema. En el siglo XVI, México es reinventado, reengrandecido, remix. Es una nueva edición de México. Esa degustación de 300 años coloniales, donde España nos trajo su vino y la crema y la leche y el queso, que se fusionaron con el chile y que entonces nos dio los chilaquiles y las enchiladas. ¡Qué maravilla es la síntesis! Sí, porque hoy lo que llamamos comida mexicana es la suma de Oriente y Occidente. Es la suma de la comida azteca del Tecpan, el gran Moctezuma, que tenía 200 cocineros y 5,000 comensales todos los días, con los ingredientes que llegaron de España, que fueron el azúcar, la harina de trigo, y obviamente lo que se están imaginando, la bollería, el pan de dulce mexicano, que es la suma de los sabores, olores que vinieron de Andalucía y que se mezclaron con los gustos y degustaciones de los paladares de Mesoamérica. Entonces, en ese mensaje de Año Nuevo, quiero no nada más que sea un mensaje de ¡ay, el Año Nuevo! No, sino que sea un mensaje de exploración, de autoconocimiento. Así como los vinos con el tiempo se hacen mejores, y las culturas y los pueblos con el tiempo y las adquisiciones se hacen mejores, de la misma manera yo quiero que tú vislumbres que cuando hablamos de que esta década vamos a festejar tantas fechas, pensemos en todo eso. Porque son 500 años de la conquista, pero son 700 años de la fundación de Tenochtitlan, en medio del lago de Texcoco, en ese pequeño islote en donde llegó Tenoch, vio el águila y la serpiente, y que en 1325, para esta década, para 2025, se cumplen 700 años. Entonces son muchos cumpleaños sumados, porque el país cumple 500 años y la Ciudad de México 700. Es otro cumpleaños. Espero que la jefa de gobierno ya esté preparando el festejo para que lo hagamos en grande. Nuestra ciudad capital cumple 700 años, el país 500 y la Ciudad de México 700. Hay que hacer una década de grandes festejos. Debemos festejar mucho esta década, este año. Entonces mi mensaje de Año Nuevo es precisamente ese: que te enriquezcas y que sea una década de enriquecimiento, que logres muchas cosas, que así como México se fue haciendo con los siglos, tú te vayas haciendo con los años, tus nuevos proyectos,
qué idioma quieres aprender en esta década, cuántos libros quieres leer, qué carrera quieres terminar. No. Como la lista de Santa Claus, pide muchas cosas para que obtengas muchos resultados. No hace daño pensar optimista. El optimismo viene del término optimus, que en latín significa lo mejor. Sueña en ser mejor y algo lograrás. No te quedes así nada más. El Dios de la renovación y de la transformación conspire para que tú alcances tus sueños y que sea una década maravillosa y un año extraordinario. Es lo que te deseo en este programa de reflexión de comienzo de año de este 2020, nuevo año y nueva década. Y antes de despedirme, amigos, voy a agradecer su presencia. Josué de Jesús dice: me gustaría conocer el CUDEC y también le agradezco mi contacto con el doctor Peñate. Le mando muchos abrazos por este año nuevo. Muchas gracias a ti, Josué. Qué bueno que ya estás yendo con el doctor Peñate. Me da mucho gusto. Y él está aquí en el CUDEC, porque aquí estamos en el CUDEC precisamente trabajando en el Centro de Estudios Históricos. Dice Marta Elvia: qué gusto verlo nuevamente, doctor Cruz. El gusto es para mí, Marta Elvia. Y luego dice el 3, Lu Bastida: qué alegría aprender con usted. Y dice: ¿cuáles son los libros casi obligatorios que deberíamos leer? Pues vamos a hacer una lista, ¿le parece? Y les platico en una de estas charlas que vamos a empezar este año nuevo, qué libros serían los libros más básicos para diferentes temas, sobre historia de México, sobre cómo criar a los hijos, sobre cómo ser una mejor persona. La temática puede ser muy variada y obviamente la lista de libros va a ir en función de la temática. Y dice Luna de Mayo: feliz año, doctor, que esté lleno de salud, amor, éxito, que Dios lo bendiga siempre. Y muchas gracias a ti, Luna de Mayo. Dice: le envío un fuerte abrazo y mucho cariño. Para ti, de mi parte también, Luna de Mayo, todo el cariño del mundo. Y dice Federico: siempre es un gusto escuchar sus grandes enseñanzas. Gracias por compartir su conocimiento. Es un gusto poder compartir. El conocimiento acá adentro se queda inútil. Cuando lo compartimos le damos un poco de sentido. El compartir es lo que permite que el conocimiento se extienda. Y por lo tanto es una obligación y es una devoción que compartamos lo que sabemos con los demás. Dice Josefina Chávez: doctor, qué gusto verlo y escucharlo. Para mí es un gusto también, Josefina. Verónica Robles: es un honor escuchar sus programas, nos instruye mucho y le agradezco. Saludos para ti, Verónica. Lolita Méndez: saludos, doctor, y es un gusto verlo a través de este medio. Para mí también saber de ti, Lolita. Rosario Ramos dice: buenas noches, doctor. Me ha hecho mucho gusto escucharlo y escuchar esto. Y dice Mari Carmen Gallegos: feliz año nuevo, doctor Pepe Cruz. Felicidades a todos, muy feliz año nuevo para todos. Raúl Sánchez también para Mari Carmen Gallegos. Raúl Sánchez: la historia no es para juzgarla, es para observarla y hacernos sabios en palabras. Claro que sí. Y muchos saludos. También para ti, Raúl. Dice Marina Jiménez: un saludo, doctor, mis mejores deseos para el 2020. Y para ti de mi parte. Yolanda Madrigal dice: saludos, muchos saludos, Yolanda. Judiva Jiménez dice: hola, doctor Pepe Cruz. Y Janet dice: excelente inicio de año para cada uno de ustedes también, excelente saludo de año, inicio de año. Dice Gilberto Ruiz: saludos, doctor Cruz. Y Maite Escalante: muchos saludos. Y yo a todos ustedes les agradezco su presencia, su permanencia y su persistencia. Me da un gusto enorme saludarles, decirles que este año estaré transmitiendo a través de Facebook y el canal de Pepe Cruz de YouTube. Y las personas que quieran información sobre mis cursos o sobre mi consultorio, marquen el 55 20 02 24. Con mucho gusto les atenderemos. Y dice Manuel Padrá: yo podría llevar la lista de libros
casi obligados, con mucho gusto. Sí, Manuel. De hecho, hicimos una lista como con 400 libros, ¿verdad? Sí, pues mándamela por algún medio para que comente algunos de estos libros. Será un gusto. Manuel Padrá es un conocido, creo que de ustedes ya también, porque lo menciono muy seguido, porque siempre está aquí con nosotros, y él se hizo a la tarea de hacer una lista de libros que yo fui recomendando por años, y él tiene la lista de libros, y sería muy bueno que nos la diera para publicarla. Dice Carlos, ¿volverán los cursos de lectura veloz? Sí, yo creo que a mediados de año vamos a hacer un curso de lectura veloz. Claro que sí, lo vamos a hacer. Pues amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias a todos los que me escribieron, gracias a todos los que están ahí viendo, y los dejo con esta reflexión. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Los propósitos de Año Nuevo son maravillosos, pero se pervierten muy rápido. Algunos porque se olvidan, ya ni te acuerdas a las 6 semanas. Otros porque no les echaste la suficiente intención, no fuiste consistente. Entonces sean consistentes, para que estas ideas de renovación, esta filosofía del principio del año, estas ganas que nos dan de transformarnos y mejorarnos, se conviertan en hechos y culminaciones reales. Les deseo un feliz año, una maravillosa realización de sus sueños, esperanzas y objetivos de año nuevo, pero comprométanse para que suceda. Y por lo pronto me despido de ustedes y hasta la próxima semana, que estaremos nuevamente con ustedes. Amigos, muchas gracias. Ahora vamos a estar a las 7 de la noche, probablemente los lunes y los miércoles, en lugar de los miércoles y los viernes, aunque este viernes a lo mejor sí lo hacemos todavía en viernes, pero nos proponemos hacerlo después los lunes y los miércoles. Gracias amigos, que estén muy bien y que tengan un año maravilloso y una década de extraordinarios logros. Adiós amigos, sí puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Deditos azules, corazones rojos. Un gusto.